12 a 14 por el Destape Radio. Muy bien, 37 minutos pasaron de las 12, el gusto de saludar a Diego Giacomini. Él es consultor económico y financiero, con un largo recorrido en el mercado y también en los medios de comunicación. Seguramente muchos de ustedes lo tienen presente. Diego, gracias por atendernos. Adrián Moreno te saluda, estamos con todo el equipo aquí en el medio del Destape. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Diego, mucho. Bueno, varias cosas para hablar contigo. Quiero empezar por un tema que es bien del presente y que tiene que ver con un compañero tuyo de muchos años, coautor de varios libros, como Javier Milei, en un presente estelar, ¿no? En materia político-electoral. ¿Te sorprende? ¿Qué impresión te da, vos que lo conocés? Quizá más que muchos nadie. De todos nosotros, que nadie. Bueno, iba a decir que nadie, pero más que nadie. ¿Qué impresión te da? Exacto. Mirá, a mí no me sorprende en absoluto. De hecho, la propia casta política es la que trajo a Javier Milei hacia su éxito político. A ver, así como el derrotero kirchnerista de los dos primeros gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, dado lo malo que terminaron siendo, lograron lo impensado, que fue algo impensado, que Mauricio Macri se convirtiera en presidente de la nación. Si alguien unos años antes le apostaba a que Macri iba a ser presidente de Argentina, le hubieran dicho que era una locura demencial. ¿Ok? Perfecto. Luego con los ánimos y las ínfulas que subió Mauricio Macri a la presidencia a final del 2015 y los malos que habían sido los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner previos, teniendo en cuenta cómo el macrismo ganó en las elecciones de medio término en el 2017, el no vuelve más sonaba por todos lados. Pero el gobierno de Mauricio Macri fue tan pero tan malo que logró lo imposible, que volvieran Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, que habían llegado al 10 de diciembre del 2015 sacando la lengua y prendiendo una vela. Este gobierno es tan pero tan malo y cada vez se baten récords de decadencia, gobierno tras gobierno, que logran un impensado todavía aún mayor, que Javier Milei termine siendo presidente de la nación. Y yo, personalmente, creo que Javier tiene altísimas chances de ser presidente, inclusive, esto es una apuesta, es una percepción que tengo, que lo puedo adornar con algún análisis, que tiene chances, posibilidades inclusive de ganar en primera vuelta. Bueno, a ver, Diego, más allá, disentimos en las caracterizaciones que vos haces, sobre todo de la gestión de Cristina, pero me gustaría volver al presente y a este último tramo de tu respuesta. ¿Por qué lo ves ganando, vos que lo conocés mucho a Milei, por qué lo ves ganando en primera vuelta? Y lo uno a la primera parte de tu respuesta. ¿Por qué decís que lo trajo lo que ustedes, entiendo que vos también lo definís como casta? En eso sigue teniendo coincidencia, ¿no? Yo pienso que Javier Milei se ha vuelto casta política de la más rancia. Yo soy el máximo crítico con teoría económica y con datos de Javier Milei. Inclusive pongo sobre el tapete que de economía austríaca sabe muy poco, casi nada, y no aprendió absolutamente nada de ella. Él mismo reconoció que yo lo he metido, yo le he mostrado esa escuela del pensamiento económico
de la cual yo vivo dando clase, ¿no? Ahora, ¿por qué sostengo esto? Primero, Javier Milei y todo lo que lo rodean, para mí, cometen un grave error intelectual a la hora de analizar por qué lo votan. O sea, no hay ninguna revolución liberal, la gente no se volvió liberal, ni nada que se le parezca. Porque si uno hace una encuesta muy sencilla a la gente, hay una de hace 2-3 meses que le preguntaban a la gente, para usted ¿qué es lo más importante? ¿El interés colectivo o el interés individual de cada una de las personas? Y el 70% contestaba que era más importante el colectivo. O sea, estamos años luz de que haya una revolución liberal. La gente, y acá se equivoca muy fuerte, Milei y todos los que los rodean. Ahora, lo que ha sido extremadamente hábil Javier es en erigirse él como la alternativa a la percepción de ningún político sirve para nada, son todos iguales, son todos una porquería y todos viven a expensas tuyas explotándote. Ahora, pero esa habilidad, o hay un soporte para que esa habilidad se despliegue. ¿A qué me refiero? Porque vos lo aludiste de algún modo. Al decir que Milei se ha transformado en la casta más rancia. ¿Quién es el soporte de Milei en toda esta experiencia? Mirá, vamos por partes. Primero, él se ha transformado en la casta más rancia desde mi análisis teórico basado en el principio de la acción, o sea, basado en el principio de lo que él hace y yo como ciudadano también soy parte y veo su accionar y conozco los resultados y los números. Cuando vos analizás el armado político de él, cuando ves lo que hace en campaña, se ha convertido en el político más rancio. ¿Por qué? Porque no se une con gente que tiene supuestamente su misma ideología y dice, bueno, si me lleva 15, 18 años, 3 o 4 elecciones, que sean 3 o 4 elecciones, pero yo me junto con la gente que piensa igual que yo, para construir una alternativa liberal en serio, y mientras tanto voy formando, enseñando, de ahí después de que la gente te crea, hay un abismo de diferencia, ¿no? A la gente en la cosmovisión liberal del ser humano. No, él se junta con cualquiera para hacer números como hacen todos los políticos. Él, la libertad... está bien, pero eso está bien, como vos decís, lo hacen todos los políticos. Eso es un político rancio. Bueno, ¿okay? También es un político hábil. Ahora, lo que vos sugerís es que su habilidad está apalancada, digamos, porque no se puede desplegar de la manera que se ha desplegado la campaña de Milei solo con voluntad, Diego. O sea, a ver, obviamente, es muy cara la campaña de Milei. A ver, obviamente. Entonces vayamos al punto. La financiación de la campaña política con recursos fiscales está en contra del liberalismo que siempre pregonó Milei. Ya ahí es el primer problema que tiene un liberal con meterse en la política institucional. Pero esto es lo de menos. Segundo, el armado de Javier Milei, cuando yo miro concretamente a Villarruel, cuando yo miro sus nexos con Bolsonaro, cuando yo miro sus relaciones y su apoyo con Vox en España, detrás de eso está el conservadurismo rancio de derecha, unido al conservadurismo católico rancio extremo, tipo para caracterizarlo de Opus Dei, más alguna alianza o alguna simpatía con las Fuerzas Armadas, que
esos tres pilares que están detrás de Javier Milei se encuentran en las antípodas y son enemigos ideológicos máximos del liberalismo y la cosmovisión liberal en serio. Diego, a ver si entendí. Opus Dei, integrismo religioso, Fuerzas Armadas, integrismo, digamos, ideológico de derechas en Argentina, y una internacional de derecha cuyo máximo representante a nivel global es un señor llamado Steve Bannon, que es el estratega detrás de varios de los grupos que vos mencionabas, Bolsonaro, Vox y compañía. ¿Ese es el soporte de Milei? A ver, yo no estoy diciendo eso exacto, ni lo afirmo, no lo afirmo. Y la viva no y la tengo los crocante, datos, ¿quién la pero pone, miro, Diego? Porque de todos esos grupos, no, tal vez viene la plata, Perdón, te cuento una cosa. Sí. Yo no hablo con Javier Milei desde final de septiembre del 2020. Bien, pero ustedes Entonces arrancaron... no tengo información. No, está bien. Lo que digo, Diego... Lo dejo claro, no sí. tengo ningún dato ni información del presente, ni papel desde septiembre del 2020 a la fecha. Pero ahí hay no un lo dato... por completo, pero analizo, no soy tonto. No, está bien, y lo conoces muy bien el personaje, por eso te llamamos. Ahora, ustedes arrancaron juntos como una unidad, digamos, era un dúo. En los medios se desplegaban en conjunto, y no sé si leíste el Loco, el libro de González sobre Milei. Lo que se cuenta en ese libro es que en esa startup, en ese comienzo, había un financiamiento y había un objetivo muy claro por parte del grupo Nequian, que lo mostraba a los dos, a vos y a Milei. Te corrijo, a ver, eso no es así. No es así. Ok. Te cuento, yo en mi vida tuve ningún nexo con ninguna política, jamás. De hecho, te voy a contar, yo fui al Nacional de Buenos Aires, yo fui compañero de Axel Kicillof, yo soy compañero de Recalde, fui a la UBA y coincidí, entré el mismo día y salí el mismo día que Axel. Si les preguntás, yo jamás en mi vida participé en la política institucional, ni siquiera en el Colegio Nacional de Buenos Aires en la primavera alfonsinista, que era efervescencia por todos lados, y yo hice toda la secundaria con Alfonsín. O sea, ni ahí. Ahora, yo no tengo noticias absolutamente de nada. De hecho, yo fui socio intelectual en lo teórico y en la publicación de libros con Javier, de algunas conferencias, pero jamás de lo que viví tuve nexo con Javier Milei. Siempre vivimos de cosas diferentes. Yo siempre viví de la consultoría económica para el sector privado. O sea, soy y seré competencia de los consultores que vos podrás armar una lista del mercado. Javier nunca en su vida trabajó de eso, y de hecho yo nunca en mi vida tuve contactos con América, nunca tuve contacto con Neunequian. Lo vi una sola vez en mi vida, que Javier me invitó a un restaurante en una cena, y ahí lo vi a los dos, 1 hora y media, mientras cenábamos. ¿A qué dos? Perdón, ¿a qué dos? A Javier y a Neunequian juntos. Okay. O sea, me invitó a comer un día, a la salida de cuando Javier hacía esas obras de teatro, me invitó a la salida, ¿por qué no te venís a comer? Que me invitó a comer Neunequian con toda su familia. Yo fui a morfar, nada más que eso. Pero cero nexo. Yo no conozco, por ejemplo, a Franco, no conozco a nadie de Corporación Americana. Ok, bueno, no entonces, había nadie. Pero al mismo tiempo aludís que todo ese soporte fue importante en el impulso de Milei. A ver, yo te cuento una cosa. Sí. Capaz a un oyente le puedo parecer medio bobo, no tengo ningún problema en que le parezca. Ahora, también al mismo tiempo muestra mi independencia total de la política. Yo me di cuenta, ya jugado el partido, o sea, como un jugador de fútbol, cuando terminó el partido,
y está en el vestuario y ya terminó. Yo me di cuenta que en el periodo 2016, 2017, 2018, 2019, cuando iba a un montón de medios a hablar de la coyuntura económica, que es de lo que trabajo, de analizar la coyuntura económica, yo lo que me di cuenta que cuando iba a 24, sin quererlo, terminé siendo funcional para potenciar mis críticas, que estoy convencido que el gobierno de Mauricio Macri fue, si no fue el peor de la historia argentina, pega en el palo con este. Ok, entonces, ¿qué quiero decir? Me di cuenta que fui funcional a un interés que tal vez podía tener el grupo dueño de esa emisora. ¿Y cómo lo digo esto? Porque ha tocado vos. Digo, la candidatura presidencial del 2019 de Esper nace en A24 en la mesa de Fantino, que Fantino dice, es verdad, profe, que usted va a ser presidente, candidato a presidente. Y después viene la candidatura después de Javier. O sea que Milei sería como un plan B de la candidatura de expertos, o perfeccionado. O perfeccionado. Y nace, decías, en esa... hipótesis, no lo estoy afirmando. No, está bien, entiendo. Estoy analizando. La última, estamos hablando con Diego Giacomini, economista, histórico, socio hasta el 2020, como aclaraste, de Javier Milei. La última, me llamó la atención que vos mencionás las críticas que fueron públicas, porque lo vimos todo por la tele, que ustedes le hacían al gobierno de Macri, y ahí coincidían los dos. ¿Te sorprende verlo ahora a Milei tan cerca de Macri, incluso proponerle una especie de superconsulado? Mira, soy muy concreto. Hasta el 2020, septiembre del 2020, que es cuando yo lo dejo a Milei, y yo me corro un costado porque él quería que fuera parte de esto, que yo no estoy de acuerdo, empezando desde la A y terminando hasta la Z. O sea, estoy en... No, pero eso quedó claro, que no coincidís, eso quedó claro. Hasta ese momento, él hablaba pestes de Macri, le parecía un socialista Macri, el gobierno de Macri le parecía el peor de la historia. Ahora, yo no lo veo a Javier desde septiembre del 2020. Está bien, por eso entonces... El poder, la fama, la política, la plata que se juega dentro de la política cambia a los seres humanos. Y nadie me puede negar eso. ¿Qué sé yo? O sea, vos decís que la cercanía con el poder lo cambió. Lo sé, es una hipótesis, pero... el tipo que lo conoce mejor que nadie, dijiste. Al menos esa opinión en relación a Macri... Tal vez yo, si me pongo a pensar, la explico por ahí. ¿Por qué? Pero aparte, piensen. Los políticos rancios, todos, cambian de ideas, de amistades, de coaliciones, de socios políticos, como la gente de bien, en la vereda de enfrente cambiamos de calzoncillo. Decime uno que no haya cambiado. Todos han cambiado. Es más, es uno de los patrones característicos de los políticos, persiguiendo su utilitarismo, su beneficio, son capaces de hacer cualquier cosa y de juntarse con el que antes de ayer era su máximo enemigo o pensaba que era un idiota. O sea, este cambio de Javier no es nada nuevo bajo el sol, simplemente es una ilustración más que se ha vuelto un político. ¿Es capaz en este plano, porque algo de esto sugeriste en estos días también? Cristina y Massa son un gran ejemplo de esto. El político profesional va adaptándose a las circunstancias. Vos lo planteás como una crítica, es una característica. Pero más allá de, por eso, para no intercambiar opiniones, porque no viene a cuento de esta charla, sí me interesa conocer al personaje que vos conociste y que ahora todos estamos tratando de conocer mejor,
porque sacó 30 puntos, ¿no? Entonces estamos tratando de conocer mejor al personaje que sacó 30 puntos. Este nuevo Milei que vos ves por la tele, entiendo que no hablas desde el 2020, no sé, presentó una novia ayer. ¿Te parece que es una construcción? No tengo la información. No la presentación, decirlo, la presentación, digo, el personaje, ¿te parece que está construido? A ver, es más de lo mismo, de lo político rancio. Larreta, cuando empezó a salir en campaña, presentó una novia que estéticamente a mí me parecía muy bonita. Bueno, pero eso es... No. Ok, bueno, a ver, yo tengo escuchado que en la política institucional a la hora de encarar elecciones, a ver, a los matrimonios que se llevan mal los juntan para obtener votos y los ponen a hacer una pantomima de que se llevan bien. Sí. ¿Ok? Sí. Listo. A los que están casados los muestran como la familia feliz. Sí. ¿No? Sí. Y a los que están solteros o recién divorciados como Larreta, y les dicen, che, suma que te muestres que tenés pareja, porque hay primera dama, bli, bli, bli. ¿Y cuál sería el caso de Milei? Porque no está casado, no entendí la alegoría. Empezó la segunda semana por las PASO, que puede ser, habiendo dejado pasar el shock inicial de la primera semana, empieza la segunda semana, que es la largada de la recta final hacia octubre. Y oh casualidad, aparece con una novia. Ahora que he escuchado que parece que hace bastante que está de novio. O sea, 45 no sé los días, motivos. 45 días. Bueno, no sé los motivos, pero justo se eligió por algo anunciarlo en este momento. Okay. Hay un montón de gente que vive de asesorar a los políticos hasta en la boludez más pequeña. Cómo se tiene que peinar, cómo se tiene que vestir. Bueno, está incluido cómo tienen que hablar, está incluido si tienen que tener novio o no, me imagino. Diego, gracias por la charla, ha sido muy amable, ¿eh? Un saludo grande. Un placer. Hasta luego. Diego Giacomini es consultor económico, coautor de un par de libros con Milei, socio histórico de Milei. Queremos conocer más al personaje, entre otras cosas porque genera muchas dudas, muchos de los episodios que rodean a Milei en la historia y en el presente. Lo de la novia es una anécdota, la verdad, no es relevante desde el punto de vista de sus ideas políticas, de sus pretensiones. Llama la atención que incluso personas que lo conocen de hace mucho tiempo hasta sospechan de eso como una construcción, ¿no? Pero no es lo más relevante. Lo más relevante es cómo se construyó y quiénes rodean o quiénes apalancaron o quiénes financiaron